La historia de hoy nos lleva a Arabia Saudita. Es la historia de una joven mujer que lo tenía todo para ser feliz. Su nombre era Rihab. Rihab soñaba con el amor, con una familia, con una felicidad simple. Ella creía haber encontrado al hombre de su vida, pero detrás de ese hombre se escondía un peligro invisible, un peligro que iba a destruir a Rihab. Lo que van a descubrir hoy es una historia de traición, de miedo y de violencia. Una historia que les va a helar la sangre. Así que siéntense cómodamente, respiren profundo y prepárense, porque lo que van a escuchar los va a conmover. Esta es la historia de Rihab. Rihab era una joven llena de vida, profesora, adorada por sus alumnos, respetada por los padres, siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar. En los pasillos de la escuela se la veía reír con sus estudiantes. En su familia era un rayo de sol, una presencia pura, generosa. Pero lo que nadie sabía es que en el fondo Rihab soñaba con una sola cosa: un matrimonio feliz, un esposo cariñoso, una casa llena de alegría, hijos, una verdadera vida en familia. Cada noche, cuando se quedaba sola, imaginaba su futuro marido. Imaginaba su boda, el perfume de las flores, las risas, la música. Ella solo esperaba el destino correcto y creía que ese destino pronto tocaría a su puerta. Y un día, cuando nada parecía anunciar un cambio en su vida, la familia de Rihab recibe una visita importante. Ese día, la casa estaba tranquila, el sol atravesaba las cortinas, y de repente, alguien toca suavemente a la puerta. La madre de Rihab abre y se encuentra frente a la familia de un joven hombre que había venido especialmente por una petición muy seria. El nombre del joven era Abdallah, y como dicta la tradición, venían a hablar, a conversar y sobre todo, a proponer algo que podía cambiar el destino de una joven mujer. Se acomodan en la sala. El padre de Abdallah toma la palabra con un tono calmado, casi ceremonial. Habla de su hijo, de su educación, de sus valores. Dice que Abdallah es un joven serio, respetuoso, responsable, alguien que quiere construir una verdadera familia. Los padres de Rihab escuchan con atención, observan los rostros, las actitudes, las palabras elegidas. Todo parece limpio, honesto, tranquilizador. Rihab, desde lejos, observa también. No se atreve a acercarse demasiado, pero alcanza a ver en los rasgos del joven algo suave, algo que ya la intriga. Unos días después, las dos familias organizan un encuentro para que los dos jóvenes puedan verse. Ese día, Rihab se prepara con cuidado. Arregla su cabello. Elige un vestido simple pero elegante. Quiere causar buena impresión, sin exagerar. En el fondo, su corazón late más rápido de lo normal, como si su intuición supiera que algo estaba por cambiar. Cuando Abdallah llega para verla, sus miradas se cruzan por primera vez. Y ahí pasa algo, una sonrisa discreta, un leve temblor en sus ojos, una pequeña chispa que se enciende sin avisar. Los dos se sientan, comienzan a hablar, primero tímidamente, luego con más naturalidad. Hablan de sus estudios, de sus proyectos, de lo que les gusta en la vida. Y mientras más hablan, más descubren que tienen cosas en común, sueños parecidos. Varias veces, Rihab ríe, una risa sincera, una risa que no tenía desde hacía mucho tiempo. Abdallah la mira con una dulzura que la hace sentir en confianza. Al terminar el encuentro, algo es claro en ambos corazones. Hay una conexión. Esa noche, Rihab se acuesta con una sonrisa que no puede borrar. Pasa largo tiempo despierta, recordando cada detalle, su voz, sus palabras, su mirada, y se dice, tal vez sea él. Tal vez por fin encontré al hombre que Dios tenía para mí. Por su parte, los padres de Rihab toman su papel en serio. Hacen su investigación, como cualquier familia prudente haría. Preguntan a los vecinos, a colegas, a personas que conocen a Abdallah de cerca o de lejos. Y en todas partes las respuestas son las mismas. Es un buen chico, siempre educado, siempre respetuoso,
Nunca hemos oído nada malo de él. Tranquilos, los padres dan su aprobación y unas semanas después, la boda queda fijada. Finalmente llega el gran día. La ceremonia es hermosa. Las decoraciones brillan. Los invitados sonríen. Las familias se mezclan en una atmósfera cálida. Rehab avanza, vestida de blanco, como una estrella que todos admiran. Su rostro irradia felicidad pura. Ella piensa, en su corazón, mi sueño por fin empieza. Este es el comienzo de mi nueva vida. Lo que ella aún no sabe es que ese sueño tomará un rumbo que nadie podría imaginar. Después de su hermosa ceremonia, los recién casados deciden irse de luna de miel. Era su primer viaje juntos, su primera verdadera pausa lejos de las familias, lejos de las tradiciones. Solo los dos, como un nuevo mundo que se abre ante ellos. Desde el primer día, toman fotos en todas partes. Rehab posa frente al mar, con el viento moviendo su cabello, mientras Abdallah, sonriente, captura cada momento como si quisiera guardar esos recuerdos para siempre. Visitan lugares turísticos, prueban comidas nuevas, caminan de la mano por calles llenas de vida, ríen mucho, se hacen bromas, hablan de su futuro, de sus proyectos, de sus sueños. Durante ese viaje, todo parece perfecto. Rehab se siente amada, protegida, respetada. Cada noche, antes de dormir, agradece a Dios en su corazón. Se dice que tiene suerte, que su vida por fin comienza. Después de unos días, regresan a casa. Se instalan en la gran casa familiar de Abdallah, una casa amplia, sólida, llena de recuerdos e historias. El primer piso, completamente arreglado, está reservado para la joven pareja, un espacio solo para ellos. Un pequeño refugio cálido donde Rehab pronto se siente en casa. Los primeros meses pasan como en un sueño. Por la mañana, Rehab prepara el desayuno. Abdallah llega a la cocina, todavía medio dormido, y la molesta con cariño. Comen juntos, hablan del trabajo, de la familia, de lo que planean hacer. Por la noche, se sientan frente a una película, comparten té, cuentan cómo fue su día. A veces, se quedan despiertos mucho tiempo, conversando, reconstruyendo el mundo, imaginando su futuro. Para Rehab, es exactamente la vida de pareja que siempre había imaginado. A menudo, mientras lo mira, piensa, Dios me ha dado el esposo que siempre esperé. Se siente feliz, tranquila, afortunada. Cada día refuerza su amor y su confianza, pero lo que ella no sabía es que esa felicidad tan dulce, tan perfecta en apariencia, ya estaba contando sus últimos días, porque en esa misma casa algo invisible comenzaba a cambiar, algo que ella aún no veía, pero que pronto transformaría su vida en una pesadilla. Y luego, una noche, algo cambia. No es gran cosa, un pequeño detalle, casi invisible. Rehab habla como siempre, sonríe como siempre, pero Abdallah la mira de una manera extraña, una mirada fría, vacía, como si su espíritu se hubiera ido por un instante. Rehab no dice nada. Piensa que está cansado, estresado por el trabajo. Se tranquiliza a sí misma. Pero la noche siguiente es peor. Sin razón, Abdallah se enoja. Una ira repentina, brutal, que sale de la nada, por un simple vaso movido, por una comida servida tarde, por un ruido que ni siquiera escuchó. Rehab se queda inmóvil. No entiende. Intenta calmar la situación, pero él la empuja. Le habla como si fuera una desconocida. Y desde ese momento, todo cambia. Abdallah ya no es el esposo cariñoso que ella conocía. Se convierte en otra cosa. Alguien impredecible, alguien peligroso. Al principio son palabras, insultos susurrados y luego gritados. Reproches ridículos, inventados, hirientes, humillaciones delante de su familia. Comentarios que la hacen llorar en silencio por la noche. Luego, las palabras no son suficientes. Llegan los golpes. Primero una bofetada, luego un puñetazo. Después golpes tan fuertes que Rehab aprende a maquillar los moretones, a esconder las marcas, a inventar excusas. En la escuela, sus alumnos la miran de otra manera. Algunos le preguntan tímidamente, «Señora, ¿está bien?»
Sus colegas notan las marcas, los temblores en su voz, su sonrisa forzada. Pero Rehab vuelve a sonreír, protege a Abdallah, evita las preguntas. Me caí, me resbalé en las escaleras. No es nada, solo un accidente. Nadie le cree realmente, pero ella insiste, se aferra a su versión, se agarra a una esperanza frágil. ¿Por qué mentir? ¿Por qué callar? Porque en el fondo, Rehab recuerda al hombre dulce que amó, al que le sonreía en la luna de miel, al que le tomaba la mano por las mañanas. Se dice que, tal vez, algún día, volverá a ser el mismo. Piensa que todo eso es solo un mal momento, que cambiará, que pedirá perdón, que volverá a ella, pero estaba equivocada, porque lo que vivía ahí era solo por el comienzo de la pesadilla. Luego, un día, todo cambia aún más profundamente. Sin aviso y sin explicación, Abdallah abandona por completo su fe. El hombre que rezaba cada día, que hablaba de espiritualidad, que respetaba las tradiciones, de pronto empieza a rechazarlo todo, deja de rezar. Incluso se niega a entrar en la habitación donde Rehab hace sus invocaciones. Se vuelve frío, despreciativo, y poco a poco empieza a burlarse de todo lo que es sagrado. Se ríe cuando escucha el llamado a la oración. Lanza insultos contra la religión, contra cualquier religión. Habla como alguien que ya no tiene límites, ni respeto, ni luz en el corazón. Y eso es solo el comienzo. Muy pronto, Abdallah trae a la casa unos libros extraños. Libros pesados con portadas oscuras, sin imágenes, llenos de símbolos que Rehab nunca había visto. Libros prohibidos, antiguos, polvorientos, que desprenden una energía desconocida. Libros de brujería, libros satánicos, manuales de rituales ocultos. Cada vez que trae uno, se encierra en la habitación durante horas. Y cuando sale, sus ojos parecen más oscuros, más vacíos. Rehab no se atreve a hacer preguntas, pero cuando aún así intenta hablar, con una voz suave, él la golpea. A veces desaparece durante 1, 2, 3 días, sin aviso, sin dejar una nota. Vuelve en plena noche, agotado, sucio, nervioso. ¿Dónde estabas?, pregunta Rehab, preocupada. Él la abofetea, sin decir una palabra, sin mostrar una emoción. Abdallah se vuelve agresivo, cruel, incontrolable. Habla solo. Escribe símbolos en papeles que luego quema. Recita frases incomprensibles en un idioma que Rehab no conoce. Poco a poco, su habitación cambia. Aparecen objetos extraños, velas negras, frascos, papeles doblados, dibujos de círculos, inscripciones aterradoras. El aire se vuelve pesado, frío, opresivo. Rehab, normalmente fuerte, empieza a tener miedo, un miedo profundo, visceral. Siente en lo más hondo que algo malo ha entrado a su vida, algo que ya no puede controlar. Piensa en irse. Lo piensa muchas veces. Lo piensa de noche, cuando él no está. Lo piensa por la mañana, cuando ve las marcas en su cuerpo. Pero se calla. Guarda todo para ella. Por vergüenza, por miedo al divorcio, por miedo a que la sociedad la juzgue y la condene, hable a sus espaldas. Se dice a sí misma, tal vez él cambie, tal vez vuelva a ser normal, tal vez sea solo una etapa, pero no. Ese silencio impuesto por el miedo, ese silencio que ella creía protector, iba, sin que lo supiera, a costarle la vida. Esa noche, la familia de Abdallah está reunida en la planta baja. La televisión está encendida, pasando una serie, y cada uno está ocupado con lo suyo. Un ambiente normal, tranquilo, como cualquier noche. El padre de Abdallah bebe su té. La madre teje en silencio. Sus hermanos comentan lo que ven en la pantalla. Nadie imagina lo que está ocurriendo arriba. Y de repente, un sonido suave en las escaleras. Al principio nadie presta atención. En una casa grande las escaleras siempre hacen ruido. Pero esta vez, el sonido es diferente. Lento, pesado, como si alguien bajara escalón por escalón con una energía extraña.
todos giran la cabeza. Y ahí lo ven. Abdallah baja despacio. Su rostro está pálido, su mirada vacía, casi ausente. Pero eso no es lo que los impacta primero. Es su mano derecha, totalmente cubierta de sangre. La sangre incluso gotea por su muñeca, cayendo gota a gota sobre los escalones. La madre se levanta de golpe, horrorizada. El padre frunce el ceño, creyendo primero que es un accidente. «Abdallah, ¿qué has hecho?», pregunta, preocupado. Abdallah sigue avanzando. No responde enseguida. Mira a cada miembro de su familia, uno por uno, con una mirada fría, inhumana. Luego, con una ligera sonrisa que hiela la sangre, abre la boca. Con una voz tranquila, casi dulce, dice: «Lo hice. La maté. Maté a Rihab». Cae un silencio pesado, un silencio en el que nadie respira. La madre deja caer su tejido. Los hermanos abren los ojos. Sin creerlo, el padre retrocede un paso, incapaz de entender lo que acaba de escuchar. Y entonces, todo explota. Los gritos, el pánico. La madre grita el nombre de Rihab. Los hermanos corren hacia las escaleras. Desesperados, todos suben corriendo, rogando por dentro que sea una mentira, un error, una broma cruel. Llegan frente a la puerta de la habitación. El padre empuja la puerta, y allí es el horror absoluto. La habitación ya no parece una habitación. Es una escena de pesadilla, marcas de lucha por todas partes, sangre en las paredes, en las sábanas, en el suelo. Y en medio de todo eso, Rihab, o más bien, lo que queda de ella. Su cuerpo es irreconocible, desgarrado, destrozado, como si hubiera sido atacada por un animal salvaje, por una bestia incontrolable. Nadie puede creer que un ser humano haya hecho eso. La madre grita y se desploma en el suelo. Los hermanos retroceden, horrorizados. El padre queda paralizado, sin poder pronunciar palabra. Uno de los familiares toma su teléfono con las manos temblorosas y llama a la policía. Los policías llegan unos minutos después. Suben a la habitación y también se quedan congelados. Algunos apartan la mirada, otros ni siquiera pueden hablar. Lo que ven supera el horror. Abdallah, en cambio, espera calmadamente en la sala, sentado, el rostro neutro, como si acabara de hacer algo normal. Ni siquiera se resiste. Los policías lo arrestan de inmediato. Esa noche, toda la casa cae en una pesadilla de la que nunca se recuperarán. En la comisaría, Abdallah no muestra ninguna emoción. No tiembla, no llora, ni siquiera pregunta qué va a pasar con él. Está sentado en una silla, con las manos apoyadas tranquilamente sobre sus rodillas, como si hubiera hecho algo normal. Los policías se miran entre ellos. Se preguntan si está en estado de shock o completamente loco. Uno de ellos murmura: «No es posible. Ningún hombre normal puede hacer esto». Entonces llaman a un psiquiatra, un especialista conocido, alguien acostumbrado a ver los casos más difíciles. El hombre llega, habla con Abdallah, le hace preguntas, le pasa varias pruebas. Después de largas horas, el psiquiatra sale de la oficina y dice: «Este hombre no está loco, está lúcido, consciente y asume todo». Los policías se quedan en shock. ¿Cómo puede alguien mantenerse tan tranquilo después de un acto así? Durante el interrogatorio, Abdallah empieza a hablar. Su voz es fría, monótona, sin ninguna emoción. Cuenta que un día, un amigo le regaló un libro extraño, un libro cuya portada no tenía título, solo unos símbolos raros. Un libro que no se encuentra en ninguna parte, ni siquiera en los mercados clandestinos. Al principio lo miró por curiosidad, para divertirse. Pero cuanto más leía, más atraído se sentía. Decía que era como si el libro le hablara. Describe un pasaje que lo marcó profundamente. Para convertirte en un gran místico, debes renunciar a tu religión, cerrar tu corazón a Dios y abrir tu mente a los demonios. Entonces explica cómo todo comenzó a cambiar en su cabeza. Noches sin dormir, susurros en el oído, sombras que se movían en su habitación.
Voces que le decían, continúa, vas por el buen camino. Hablaba de sus desapariciones por varios días, de los lugares donde iba a practicar rituales, de fotos que debía quemar, de palabras extrañas que repetía hasta perder la noción del tiempo. Luego viene la parte que hiela la sangre de los investigadores. Cuenta la noche del asesinato. Dice que, justo después de terminar el último capítulo del libro, sintió que algo entró en él. No una emoción, no una idea, sino una por presencia, como si otra entidad hubiera tomado su lugar. Se levanta de la silla, camina hacia su esposa, que duerme tranquilamente. Dice que no sentía nada, absolutamente nada, ni amor, ni piedad, ni miedo. Se acerca lentamente, pone sus manos alrededor de su cuello y empieza a apretar. Cuenta esto como si fuera un gesto cualquiera. Luego dice que una fuerza inmensa lo invadió, una fuerza que no podía ser humana. Esa fuerza, según él, lo empujó a destrozar el cuerpo de Rehab, con sus manos, con sus uñas, con sus dientes, sin usar ninguna arma, sin dudar ni un segundo. Y al final de su relato, levanta los ojos hacia los policías y dice, con calma, no me arrepiento de nada. Era necesario para completar el ritual. Los policías, horrorizados, se dan cuenta de que este hombre ya no tiene nada de humano. Unos días después de la detención, el caso llega al tribunal. Los jueces examinan las pruebas, escuchan los testimonios, revisan los detalles horribles del expediente. Todo es claro, todo es irreversible. Y finalmente se anuncia la sentencia, la horca. Un silencio helado llena la sala. Las familias se quedan inmóviles. Algunas lloran, otras no se atreven a respirar. El destino de Abdallah ya está sellado. Unos meses después, la pena se ejecuta. Abdallah desaparece de este mundo. Su nombre quedará para siempre ligado al horror y a la crueldad que cometió. Rehab, en cambio, por fin descansa en paz. Su cuerpo mutilado, su alma herida, pero ahora liberada de la violencia, del miedo y del sufrimiento que había soportado. Su sonrisa, su bondad, su paciencia pueden al fin encontrar el descanso que merecían. La lección de vida, Rehab conocía la verdad, veía las señales, las miradas oscuras, las rabias, los cambios. Sentía el peligro alrededor de ella. En cada gesto, cada palabra, sabía que Abdallah había caído en algo peligroso, algo incontrolable, pero eligió guardar silencio para evitar la vergüenza, para evitar las críticas, para evitar el divorcio, para proteger la imagen de su matrimonio, para proteger lo que ella creía que era su felicidad. Y ese silencio impuesto por el miedo, la condujo directamente hacia la muerte. Esta historia nos recuerda algo importante. Ninguna mujer debe quedarse callada. Ninguna mujer debe enfrentar la violencia sola. Ninguna mujer debe temer tanto la opinión de los demás como para sacrificarse. No hay que cerrar los ojos. No hay que ignorar las señales. No hay que dejar que el miedo decida por uno. Que Dios le conceda a Rehab la paz y la luz que merecía. Y que su historia sirva como advertencia para todas aquellas que puedan estar viviendo la sombra de la violencia, la injusticia o el miedo. Rehab ya no está, pero su voz, su valentía silenciosa y su tragedia deben guiarnos. Díganos en los comentarios qué piensan de esta historia. Y sobre todo, suscríbanse, den like, compartan este video. Nos vemos muy pronto con otra historia real, aún más inquietante.